Quisiera titularlo de tantas maneras, porque usted puede hacer el análisis de un pasaje bíblico desde diferentes ángulos, igual que puede mirar una edificación desde la esquina, desde el frente, desde el lado, desde la parte de atrás. Pero quiero enfocarlo en esta noche desde el punto que más me inspira a mostrarles, y es en la escuela de Dios en medio de lo incomprensible. La vida no es como uno la quiere. La vida es como ya está diseñada. Normalmente nosotros tenemos nuestras cosas ideadas, y eso sucede a todo nivel. Uno se hace una idea y crea lo que llaman los psicólogos un estereotipo. O sea, se crea una imagen de cómo son las cosas y cómo deben funcionar. Sí, por ejemplo, en el hogar, las personas al casarse tienen una idea, se crea un estereotipo. Y por eso es que las señoras quieren obligar al marido a que sea así, el marido quiere obligar a la señora a que sea así, porque ya tienen claro en la cabeza cómo es que va a ser. Y resulta que uno se equivoca. La señora que quiere obligar al marido a que sea así, se equivocó, señora. Su marido no es así porque no es así. Su marido va a hacer el esfuerzo para agradarle, pero en definitiva es un esfuerzo y un deseo por amor, pero que llegue a ser así como usted quiere. No, pero igual le digo a usted, marido, también los maridos hacemos una idea, ¿no? Un estereotipo. Una mujer como en el cuento de hadas, humilde, trabajadora hasta la saciedad, buena administradora, no le pierde ni una gota de aceite ni un grano de arroz, amorosa, que eso, mejor dicho, hermano, eso existe en el librito ese de las fábulas, pero en la realidad entonces uno quisiera meter ahí a la señora, pero no. Unas señoras son excelentes administradoras, pero pueden ser flojas para el oficio de la casa. Hay unas buenas para el oficio de la casa y buenas para gastar aceite y arroz, Padre Celestial. Que eso no hay, eso es una cosa. O sea, las personas dicen en su forma de hablar, la gente en el común del pueblo, que no hay felicidad completa. O sea, que no hay un molde donde uno puede poner, uno dice esto es lo que yo quiero y la vida me va a entregar esto. Igual pasa, por ejemplo, cuando las personas son solteras, se quieren casar, la gente hace planes. Dice, yo no me voy a casar sino con un europeo. Un hombre dice, yo me voy a casar con una gringa. Sí, la gringa resulta siendo de Tumaco. El europeo resulta siendo de García Rovira. Uno se hace unas ideas que a la final no funcionan, porque la vida de cada cual ya está diseñada en el plan de Dios. Entonces las ideas que nosotros tenemos puede que nos resulten, pero puede que estén muy lejos de lo que Dios planeó, y al final usted no encuentra que su camino es raro. Yo quería una cosa y me salió otra, porque la vida suya salió así, que Dios la había escrito. Y no es que para uno, no, para todos, a usted y a mí. Yo siempre me río cuando pienso en estas cosas, porque por ejemplo acerca del ministerio, después que el Señor me ayudó y me introdujo en esta área del ministerio, pensando en otros idiomas, yo pensé que nosotros como familia, mi esposa, mis hijos y yo, íbamos a vivir el resto de nuestras vidas en un país de habla inglesa,
que allí íbamos a tener una congregación preciosa y que esos hermanos de habla inglesa me iban a ayudar para la traducción de la revista Impacto Evangelístico. Íbamos a tener una emisora, íbamos a tener cosas y yo soñaba y bueno, y yo, mire el país de habla inglesa que tenemos, vea, usted y yo, Bucaramanga, con puras hormigas. La vida no es como uno piensa. Sin embargo, sí estaba en el plan de Dios lo que yo soñaba y lo que me venía, porque el Señor es que le da a uno eso, pero estaba en el plan de Dios eso, con una emisora y que la revise, pero no estaba en el plan de Dios que era con gente de otro lado. Estaba en el plan de Dios que era poniendo aquí unos cultos y una escuela y enseñando a nuestra gente y hacer que nuestra gente, pues, eso lo entiendo ahora y me da risa ahora. Antes no me daba risa, antes me daba lágrimas. Porque yo, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Hasta que ya tuve que bajar la cabeza y decir, amén, Señor, hazlo como tú quieres. Y el Señor hace como Él quiere, pero así es. ¿Por qué le digo yo esto? Porque al estudiar la vida de José, uno casi se está mirando en un espejo. ¿Por qué le salen a uno las cosas al revés? Se sueña que los hermanos y los padres están inclinando hacia él y resulta en una cárcel, exiliado, de esclavo, trabajando y sin salario. Oiga, yo le digo una cosa, hermano, ya que le toco ese punto, vea, eso es crucial. Eso que le acabo de decir, trabajando y sin salario, eso es crucial. Tal vez usted no me entienda, pero se lo voy a tratar de explicar. Es crucial porque las personas que realmente han hecho, usados por Dios, sea en lo secular o en lo espiritual, las personas que realmente han hecho proyectos significativos con repercusión para la historia, han sido personas que no tuvieron el proyecto como su fuente de ingreso, sino que el proyecto era todo, hubiera o no hubiese ingresos. El ingreso era algo secundario. No lo hicieron para lograr un ingreso, ni lo hicieron para lograr un nombre. Lo hicieron porque había en su corazón, puesto por Dios dentro de ellos, como pasó con José, una visión, una meta, un deseo de algo que ellos no podían vivir sin hacerlo. Y por eso es que yo me imagino que Dios tuvo a José en ese periodo donde aprendió a vivir trabajando duro, produciendo lo mejor y sin recibir salario, hasta que logró, cuando él llegó a hacer lo que era, él no estaba interesado en el salario. Él estaba interesado en el proyecto. Estaba interesado, y no en el proyecto donde se veía él, sino en que se cumpliera lo que había que hacer que se hiciera. A él no le interesaba ya el salario, porque si usted se pone a pensar en salarios, entonces que va a ser un proyecto grande, pararía el salario, porque ¿quién le paga con tanto que hace? No sé si me entiende. ¿Quién le pagaría el salario al apóstol Pablo? Vigilias, ayunos, fundando iglesias, levantando obreros, supervisando las iglesias, organizando hasta desde la cárcel, escritor, ingeniero, traductor. ¿Quién le paga el salario? Usted tendría que recibir un salario por traductor, otro salario por ingeniero, otro salario por escritor, otro salario por presbítero, otro salario por supervisor, otro salario por fundar iglesia, otro salario por pastor. No había salario que le alcanzara. Y usted ve que la gente, normalmente, los que realmente han hecho, los que realmente han hecho proyectos significativos con repercusión para la historia, han sido personas que no tuvieron el proyecto como su fuente de ingreso, sino que el proyecto era todo, hubiera o no hubiese ingresos. El ingreso era algo secundario. No lo hicieron para lograr un ingreso, sino que lo hicieron porque había en su corazón, puesto por Dios dentro de ellos, como pasó con José, una visión, una meta, un deseo de algo que ellos no podían vivir sin hacerlo. Y por eso es que yo me imagino que Dios tuvo a José en ese periodo donde aprendió a vivir trabajando duro, produciendo lo mejor y sin recibir salario,
proyectos y cosas que han repercutido para el futuro, son personas que su función no era el salario, era el proyecto. Pero Dios es fiel. La palabra de Dios dice: el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. O sea, así no sea el salario, Dios lo va a sostener. Pero no estaba buscando el salario para invertirlo sobre sí. Estaba buscando hacer el proyecto de Dios. Y eso es crucial, que usted y yo aprendamos. Y por eso es que algunas personas en las iglesias no sirven. Hay personas, por ejemplo, que, hermano, quiere participar de un grupo. ¿Qué hacemos en ese grupo? Bueno, nosotros en ese grupo somos del aseo, nos quedamos después del culto, y el día de la actividad nosotros somos de la cocina, y en la cocina lavamos, cortamos y toda esa cuestión. Y no le dan un almuerzo, no le dan el desayuno, no le dan nada, no le dan gaseosa, no. Si usted la quiere, lo compra, usted paga su almuerzo, paga su desayuno, hace, porque así es. No, pero yo en mi casa, yo lo que me tengo las manos matadas de puro cocinar, ¿yo por qué voy a cocinar acá? Y gratis, no le dan a uno, no le dan nada, antes tiene que comprarlo. Después de haberlo hecho, comprarlo mismo, sí. No puede ser. No puede, ¿sabe por qué? Porque la persona identifica lo poco que hace con un billete o con una moneda. Por eso hay personas que, siendo sabios, nunca crearán una empresa o unos proyectos. Pero habrá otros que, sin haber estudiado, o mejor, no es que no hayan estudiado, pero sin haber ido a la universidad, porque por sí mismos se pulieron y aprendieron, pero sin haber ido y sin tener un diploma y sin tener el título, resultaron siendo los jefes del que quería el salario. ¿Por qué? Porque aquel lo que quería el salario, pero este quería el proyecto. Y para el proyecto necesitaba ese, y ese le pagaba el salario al otro, pero el proyecto no era del otro, era de este. Y se daba el lujo de votar al otro por el salario. No me sirve por su salario, váyase. Y vengo a otro. Es extraño, ¿verdad? ¿Usted ha oído esas cosas? ¿Cuántos han oído esas cosas? Yo he oído mucho esas cosas, las he leído en artículos de prensa, etcétera. Personas que aparentemente no tuvieron todas las calificaciones de los estudios superiores, pero fueron los jefes y crearon proyectos, y los otros, que lo que estaban interesados en el salario, tenían que trabajarle a este. Porque este levantó el proyecto, el otro lo que busca es un salario. Ahí está la gran diferencia, es crucial. Dios puso a este muchacho a trabajar y a aprender y a producir sin salario, y aparentemente hasta sin esperanza. Dele y dele, desde los 17 años hasta los 30 que salió de la cárcel, este muchacho trabajó sin salario 13 años, porque era esclavo. Los esclavos no tenían salario. El salario de los esclavos era palo cuando al patrón no le gustaban las cosas. Eran propiedad del patrón. Pero es crucial. Recuerde que estamos hablando de la escuela de Dios en medio de lo incomprensible. Es que no necesariamente cuando Dios tiene un plan con uno no puede decir cómo va a ser, porque Dios es el que sabe cómo lo necesita uno y cómo va a llegar a darle esa forma que uno debe tener para que pueda ser útil en el plan de Dios. Pero aún si yo quisiera hablarle de lo material, solamente de lo secular, yo le diría a usted que es empleado, no se haga de rogar, no trabaje arrastrando los pies. No busque cómo el patrón o el supervisor no esté por ahí para de una vez tender una hamaca y recostarse. No. Sea una persona íntegra con usted mismo, interesado en producir. Sí, pero es que es para enriquecer al otro. ¿Por qué tiene que pensar las personas solo en términos de dinero? Y siempre esa pelea, hasta dentro de la iglesia, la lucha de clases. El rico y el pobre, el imperialista y el pobre vasallo. No.
No lo ve así. La palabra de Dios dice: has visto hombre, ¿cómo dice? Diligente en su trabajo. ¿Qué dice? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Dios siempre ha recompensado a aquellos que miran las cosas a la manera de Él, porque si fuera por salario, entonces el Señor, ¿cómo le pagábamos nosotros? A ver, ¿cómo le recompensamos al Señor por la salvación? ¿Cómo le pagaba usted a nuestro Padre por la vida de su Hijo Jesucristo? Y luego, aparte de esa salvación, ¿cómo le paga usted al Padre Celestial por el Espíritu Santo que le da todos los días? Hablemos solamente en términos de la vida material. Dígame, ¿con qué le paga usted al Señor por el oxígeno que respira? No, pero no hablemos del oxígeno. Dígame, ¿cómo le paga usted a Dios por el cuerpo que tiene? Semejante maravilla de cuerpo. Hecho de tierra, con una duración extraordinaria, con una facilidad que tiene el cuerpo para funcionar, pero con un sistema tan intrincado, tan complejo, donde se mueve todo, lo hidráulico, lo eléctrico, todo, hermano. Y la capacidad que tiene de regenerarse a sí mismo. Porque usted se hace una cortada, le sale sangre, le queda una herida y después con el tiempo ya la herida no está, vuelve y se llena ahí. Y los que conocen todas las partes científicas saben, los que van a la escuela saben. Nosotros somos creados de una manera tan especial que todos los días se mueren células del cuerpo. Eso es el cabello, eso son las uñas, que es puras células muertas que ya el cuerpo las expulsa. Por eso no duele cuando se corta el cabello ni las uñas. Pero si esas células se murieron, las expulsa, entonces ¿por qué usted todavía sigue completo? Antes, cuando es niño, sigue creciendo. Y algunas hasta después de viejo crecen, aunque sea para los lados. ¿Por qué? Porque las células se multiplican. Sale una y la que quedó en reemplazo se parte por la mitad y vuelve y se llena como si fuera una sola. Otra, todos los días, hermano. Creación de vida, porque eso no solamente uno cuando nació, todo el tiempo hay vida fluyendo en uno. Levante las manos que entienden ese misterio. Todos los días hay vida fluyendo en uno. Todos los días. La capacidad que nos dio de pensar. O sea, tantas bendiciones. ¿Cómo le pagábamos al Señor siquiera por eso, que es lo menos? Pero Dios no cobró ningún salario por hacernos a nosotros y hacer de nosotros lo que somos. No cobra nada. Antes nos da. Antes Él, con su proyecto, dijo: bueno, vamos a hacer primero esto, y arregló primero toda la creación y organizó la tierra y puso la luna en el lugar, y puso el sol en el puesto, y puso las estrellas donde iban, y puso las estaciones como iban, puso los animales, puso las plantas, puso todo, arregló todo, y de último dijo: ahora sí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí tiene, mi hijo, coma de esas planticas, coma naranjitas, coma fresas, coma de aquí, coma de allá, coma frijoles, coma. Si no cobra nada, antes todo el tiempo nos da. Y cuando Dios quiere hacer con alguien algo especial, que realmente marque, una de las cosas que va a necesitar de esa persona es precisamente que no esté como los demás, que la gente del mundo hoy día se mata por los billetes. Las luchas de clase realmente son luchas por plata, luchas por ladrillos, luchas por carros, luchas por poder. Es que más la gente ni le interesa el poder. Hay unos que tienen el poder, que es para ellos el título para poder recibir y lo que sea poder recibir, y luego agarran y se van, quieren tener todo para ellos,
compran islas, compran esto, compran aquello, no compran aviones, compran carros, compran edificios, tienen y compran más y que quieren comprar hasta la gente. Y luego no trabajar. La gente sueña con el día que se van a jubilar. Dios mío, si yo me pudiera jubilar a los 40, yo creo que yo me iba, y se imaginan, me voy para San Andrés, me voy para Santa Marta, me hago una casita a la orilla del mar en Cartagena. Uy, si me pudiera comprar ese yate que vi en la película tal, y me voy en ese y le doy la vuelta al mundo. Y sueñan con andar así como levantando las paticas, digo yo, para allá, solamente haciendo pereza y de lujo. Pero cuando Dios tiene su mirada puesta en usted y en mí, Dios no nos hizo para andar haciendo estorbo en esta vida, hermano. Dios nos puso ni siquiera por el salario. Dios sabe que cuando uno trabaja, uno come. Y todo el que ha trabajado, Dios siempre le ha dado al que sabe y al que no sabe, al de la ciudad y al del campo, al hombre y a la mujer, hasta al huérfano y a la viuda, dice la palabra. Él sostiene al huérfano y a la viuda también. Dios sabe que uno necesita comer. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de uno? Que uno esté pendiente de una moneda, de un billete. No, Señor, esté pendiente del proyecto, del plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí? Y sacrificarse por eso, y usted nunca va a quedar defraudado. Nunca lo ha sido en lo material, mucho menos en lo espiritual. No lo ha sido los de la vida secular, mucho menos los hijos de Dios. Piense usted en los grandes nombres. Walt Disney. Ese hombre murió, él no se murió arruinado. Su fama la alcanzó con un ratoncito viajando en un tren de esos que iba en la, yo no sé cuántas clases tendrían los trenes de ese tiempo, pero iba en la clase donde los ratones asomaban. Viajando de ciudad en ciudad en los Estados Unidos, buscando a ver quién lo apoyaba. ¿Qué quería hacer él? El creador de historietas y de animalitos y de no sé cómo llamarlo así acá nosotros en nuestra forma, pero quería ser un hombre con una visión de hacer algo, y no tenía ni con qué, no tenía ni para pagar el tren. Pero yendo para una entrevista de esas y no hallando qué hacer, y pedía y tocaba, y tocaba una puerta y tocaba la otra, y él no estaba pidiendo el salario, estaba pidiendo para hacer el proyecto. ¿Quién se une conmigo para hacerlo? Hasta que se encontró con ese animalito y le puso Mickey. Mouse, no le ponga el nombre porque mouse quiere decir ratón, ratoncito. Entonces le puso Mickey Mouse, o sea, el ratón Mickey. Le puso hasta el nombre, lo dibujó y siguió mostrando. Y usted ya sabe. No han aguantado hambre los que se han dedicado a crear un proyecto, a uno en lo secular, mucho menos usted que le sirve a Dios y que su proyecto sea enfocado en las cosas de Dios y para la gloria, es mucho menos usted. Pero tiene que tener esa transparencia consigo mismo. ¿Por qué hace lo que hace? Por ejemplo, como miembro de la iglesia, usted siente que aparte de todo lo espiritual, el resto de las cosas materiales también son suyas, le pertenecen y es su carga. Cuando encuentra un pedacito de basura atravesado en la mitad de su camino, lo recoge porque usted siente esto lo tengo que tener limpio. Yo amo esto. O usted dice, no, los que vienen atrás, vea usted, mire, no es suyo, vea, recoja. O ve usted a sus niños tirando las cosas, lo que queda, y jugando como cualquier niño, y usted no le dice nada, y después recoge al niño y deja la basura que el niño tiró. ¿No le preocupa? ¿No le interesa? Estoy diciéndole, es eso exactamente lo que Dios estaba trabajando en José, en la escuela que Dios le dio a José, la escuela de un hombre en el exilio, de un hombre sin salario, de un hombre vuelto esclavo, trabajando de sol a sol. Oiga, pero hay una cosa particular. Los últimos versos que leímos dice, pero Jehová estaba con José. Y lo que se hacía en la cárcel
lo hacía José, dice. Y el jefe de la cárcel lo puso a él de jefe. Dijo, y no se tenía que preocupar de nada. Es capaz uno de trabajar sin salario y que el verdadero que está ganando el salario no tenga que hacer nada, y yo que no recibo nada lo haga todo. Ahí es donde yo le digo a usted que hay gente que sí entiende y gente que no entiende. Depende de qué punto lo vea usted. Si usted vive para acumular, para tener, para adquirir, usted diría, ni lo sueñe que el que se gana la plata esté por allá rascándose el ombligo y yo no voy a recibir ni un peso haciéndole todo el trabajo. Y si me obligan, por lo menos no se lo voy a hacer lo mejor. Voy a hacerle creer que lo mejor de mí es por ahí el 20% de lo que soy capaz de producir, pero el otro 80% no lo voy a dejar aflorar, para que no vaya a querer enriquecerse a costillas mías. No, la Biblia no dice eso. De José dice, con él el jefe de la cárcel no se tenía que preocupar de nada. Sin salario. Por eso es que le digo, la escuela de Dios en medio de lo incomprensible. Ojalá usted y yo entendamos, porque Dios también a nosotros, para llevarnos a ciertas cosas que Él quiere, para que nosotros desarrollemos, Él también nos va a pasar por cosas, y a veces nosotros, en vez de hacer y de entender para hacer como hizo José, nos la pasamos quejándonos. El marido se queja porque tiene que trabajar como un burro para traer la plata a la casa y lo único que recibe es un plato de sopa. La señora se queja que 3 o 5 horas para cocinar una comida para que la gente se tome esa sopita en 5 minutos y le dejen toda la loza ahí. Los hijos se quejan porque tienen que ayudar a sacar la basura a la puerta de la calle para que el carro de la basura pase y los ayudantes se la lleven. Y cada uno se queja de lo que tiene que hacer. ¿Es cierto o no es cierto? Así somos nosotros, los seres humanos. Pero por eso es que no progresamos. Por eso es que Dios no puede hacer más con nosotros. Porque ¿qué va a hacer más con nosotros si nosotros no tenemos deseos de hacer más? Es que es relativo. ¿Qué va a querer hacer Dios más con nosotros y nosotros no tenemos deseos de hacer más? Porque ahora muéstrele la chequera y verá, cómo corre. Yo lo he puesto como ejemplo, no aquí en esta iglesia. Yo doy gracias a Dios porque en esta congregación local ustedes y yo nos entendemos muy bien. Y aquí todos trabajamos. Y no estoy hablando del trabajo secular de cada cual, porque eso es propio de cada cual. Estoy hablando por la obra del Señor. Pero en cualquier iglesia usted podría encontrar dificultad para encontrar quién barra, quién trapee, quién haga el aseo de la casa del Señor, sobre todo si se va creciendo el lugar. Pero ponga usted un anuncio en cartelera o deje saber que están buscando una persona para pagarle un salario para que haga el aseo y verá la fila, ¿oyó? Ay, pastor, acuérdese de mí, sí, que yo no tengo trabajo. No, usted trabajo sí tiene, lo que no tiene es salario. El salario, el trabajo lo está esperando de rato. Usted lo que no tiene es salario. Usted no está buscando el trabajo, usted está buscando el salario. Usted lo que quiere decir realmente, y pastor, téngame en cuenta a mí, sí, que esos 600,000, ¿cuánto es el mínimo? ¿600, 700? Lo que sea, yo no vivo pendiente ni de cuánto es el salario. Pero si son 600, 700 o lo que sea, ay, pastor, téngame en cuenta a mí, sí, que eso me caen bien, esos 700,000 pesitos, pastor. Ay, acuérdese de mí. En vez de decir, ay, pastor, yo necesito yo estoy sin trabajo, usted realmente lo que tiene que decir es, ay, yo necesito esa plata. Porque si está sin trabajo, ¿por qué nunca se acomidió a venir de su propia cuenta a hacerlo sin que lo hubieran ofrecido? Y a lo mejor así Dios habría usado para asegurarle el puestecito. Pero ahora,
Cuando se dan cuenta que ahora hay algo por hacer, entonces ahora sí está la fila y hay de que no se lo den. Hay que tienen aquí mucha gente que si no son amigos del pastor, que son amigos del pastor, a él sí le dan el trabajo. No está hablando de eso. La llorada no es por el trabajo, es por la plata. A él sí le dan la plata, a él sí le dan la plata, porque realmente está llorando es por la plata, no es por el trabajo. El trabajo siempre estuvo ahí, no lo hacía. Ahora había que pagarle a alguien para que hiciera el trabajo. Entonces ahora sí quiere hacerlo, pero no quiere hacerlo por el trabajo, quiere hacer la plata. Por eso hay gente que no son capaces de crear empresa. Y estoy hablando en lo secular ahora, porque para crear empresa hay que estar dispuesto. Para comenzar, para crear una empresa hay que estar dispuesto a sacrificarse. Usted no puede crear empresa desde abajo sin sacrificio. Usted tiene que sacarse a veces la comida de la boca para metérsela a la empresa. Y tiene que quedarse sin salario para pagarle el salario a los trabajadores al comienzo. A menos que quiera quedarse sin trabajadores, pero como lo necesita, le tocó a usted sin salario y los trabajadores suyos de la empresa con salario. Y usted sin salario. Pero cuando ya crea la empresa, entonces ahora sí tiene salario también. Entonces vienen los trabajadores a decir: uy, nos rebelamos, nosotros también somos del proletariado, nos rebelamos, él se está enriqueciendo a costillas nuestras. Y no se dan cuenta que ese al comienzo, para montar esa empresa, para que usted hoy tenga un salario, ese se quedaba sin salario. Porque yo he visto creadores de empresas comenzando las empresas, pero muchos no, muchos quieren. No, yo ¿para qué me voy a matar así? Eso no se necesita. No, yo pongo el anuncio ahí en el periódico, lo paso ahí por el servicio de esos sociales de la emisora, y ahí ponen: fulano de tal se ofrece para trabajar, dígame cuánto me pagan, los espero en tal parte. ¿Está suave? Y nunca tendrá el gozo de un proyecto de nada, porque no tiene los garbos. Se necesita tener una claridad mental, psicológica y espiritual. En todo se necesita tenerlo. José, Dios lo está trabajando en la escuela de él en medio de una adversidad, haciéndole pasar por cosas que él necesitaba aprender, porque un día él iba a ser el segundo en Egipto. Y para ser el segundo en Egipto no se necesita salario, se necesita una persona comprometida, que sabe que hay que sacar a Egipto adelante en medio de una hambruna. No está pensando cuánto voy a recoger, sino cómo libramos a este pueblo. ¿Cómo hacemos que este pueblo no aguante y no se muera como los demás pueblos? Eso era lo que necesitaba hacer. Lo que se necesitaba no era cuánto le iban a pagar, lo que necesitaba era un hombre que de alguna manera fuera usado por Dios para salvar una nación de la extinción total en medio de una hambruna como esas. 7 años de hambre. Pero cuando lo llamaron a interpretar el sueño que vendrá más adelante, este hombre no habló nada de salario. Ni siquiera dijo: pónganme a mí. Le dijo al rey de Egipto: mire, la cosa es así, y al que usted necesita es un cliente así, así y así, para que le haga así, así y así. Y usted verá que pasan los 7 años y el barco sale a flote. Y no le estoy diciendo todo al pie de la letra, porque eso nos corresponde después, pero le estoy mostrando cómo esa parte es crucial. Vuelvo a decírselo, así sea el último punto de esta noche, pero vuelvo a decírselo porque eso es su vida. ¿Por qué trabaja usted? ¿Por un salario o por un proyecto? Estoy hablando en lo secular. Los libertadores de las naciones, ¿por qué trabajaron? ¿Por un salario o por un proyecto? Digamos que nuestra patria se llamó Simón Bolívar. ¿Por qué vino él y por qué juntó a toda esa
cantidad de llaneros y por qué cruzaron el páramo dándose juguetes los unos a los otros para poder aguantar en medio del frío y por qué llegaron a pelear contra una tropa grandísima con 13 o 15 lanceros. ¿Por qué? Porque un salario. No, había un proyecto. No queremos ser más una nación gobernados por personas que no se sienten parte de esta nación y tenían un proyecto y así lo hicieron. Era una cosa totalmente ajeno a cualquier otra cosa espiritual, pero era un proyecto. Hablaron de salario. ¿A quién se le pedía el salario? ¿A los amos? ¿A los que les querían negar el derecho a ser personas con una nacionalidad propia? Señores, Dios nos enseña por su palabra que hay cosas que son mucho más importantes de lo que el mundo de nuestros días mira y ve. El mundo de nuestros días pone todos los ojos en las riquezas, en lo material. Pero hay muchas cosas por hacer que no tienen que ver con un salario, tienen que ver con un proyecto. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros eso. Yo le aseguro, y vuelvo a decirles de lo material para enfatizarle lo espiritual, yo le aseguro que más de uno de nosotros que estamos aquí tenemos un potencial de parte de Dios para desarrollar proyectos, pero hasta que Dios no nos haya enseñado y nosotros tengamos eso bien claro por dentro, mejor que no se meta. Hay gente que comienza en una empresa y salen quebrados a los 2 meses. Es más, algunos la heredan de los padres. Empresas realmente funcionando, produciendo, en el año, a los 2 años están quebrados. Porque ellos no estaban detrás del proyecto, ellos estaban detrás del salario. ¿Cuánto me entendieron? Pero el que está detrás del proyecto, Dios lo bendice, levanta el proyecto y también recibirá lo suyo. Pero sin tener la mira puesta en eso. Levante la mano el que me entiende. Levante las 2 manos el que me entiende. Por eso José está en la cárcel, en una escuela, y Dios le está enseñando algo que él no se daba cuenta que Dios le estaba enseñando. Y esa es la mayoría de veces lo que nos pasa a nosotros, que nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está enseñando algo, por eso nos rebelamos. No le decimos gracias Señor porque me está enseñando, sino me voy contra el que yo creo que está siendo parte del complot contra mí. ¿Me está oyendo? ¿Me está entendiendo? Quiera Dios que seamos capaces de entenderlo, porque le aseguro que cuando uno entiende esto y llega al punto ideal, Dios dice ahora. Cuando ya está el momento, cuando Dios dice ya está hecho, dice ahora. Hay personas que en un proyecto como este aquí en la iglesia local se molestan también. Sí, porque imagínese usted, en un momento, en cualquier momento hay que hablar de dinero y se molestan. Y todo eso hablando y todo eso dinero. ¿Alguna vez le ha preguntado al Señor, el pastor que tanto habla de dinero, si algún día se puso la mano en el bolsillo y con cuánto lo hizo? ¿Alguna vez miró usted al pastor de noche mientras usted roncaba, el otro despierto, orando y pidiéndole al Señor, haz este milagro por aquí, confieso tu palabra por allá? Usted que se molesta, ¿alguna vez ha venido a examinarle el cuerpo al pastor a ver si es que no le duele, si es que el hombre es del palo? ¿O ha entrado en la cuenta personal del pastor cuando se realiza un proyecto como estos para saber con cuánto ha cooperado el pastor? Jamás se lo diré, porque el día que yo se lo digo, el Señor dice perdió la recompensa, entonces no la voy a perder. Jamás se lo diré. Pero si tanto le molesta, entienda que
que las personas que están envueltas para dirigir o que el Señor las use para llevar adelante un proyecto, llámese en lo secular o en lo espiritual, tendrán que ser personas dispuestas a sacrificarlo de ellos. Son sus derechos, pero están dispuestos a sacrificarlo. ¿Por qué? Porque al frente tienen un proyecto. Hay que sacarlo. Aquí lo que interesa no es cuánto se va a recibir, sino si el proyecto va a funcionar o no va a funcionar. Si uno lo ve así, hermano, Padre Celestial, con una iglesia como esta somos capaces de hacer no solo este proyecto, somos capaces de arrasar el mundo entero con el mensaje, con la palabra, con emisoras, con televisoras, con de todo. Pero la gente tiene que verlo así. Y si no, mientras el uno se sacrifica, el otro amontona. Y hasta con malos pensamientos. ¿Será que es verdad todo lo que nos dice el pastor? ¿Será que eso sí cuesta? ¿Será que ahora que dicen que compraron sí habrán comprado? ¿O será que él se lo regalaron y vino y nos dijo a nosotros que lo tenía que comprar? Porque muchos malos pensamientos le pueden venir cuando la persona no está en la integridad y no ve la vida como es, y lo que Dios le puso para ejercer no lo ve como es. Se enreda en sus propios pensamientos y se paraliza. Pero una cosa es cierto: mientras otros se paralizan porque su cabecita no les da para más y su espíritu no les da para más y nunca dejaron entrar en la escuela de Dios, habrá otros que insistirán, y cuando llegue el día allá de la reunión del Señor con la iglesia, entonces allá vamos a aclarar. Tranquilo que allá van a aclarar todas las cuentas. Las que aquí no se dicen, de pronto allá las digan. Allá quedará claro. El Señor dijo: la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el fuego la declarará. Por el fuego será revelada, dice. Van a meter eso al fuego, a pasar por el fuego del escrutinio divino. Y el que de verdad haya hecho las cosas al derecho, allá quedarán claras. En fin, hay quienes trabajan para acá y habrá quienes trabajan para lo eterno. Bienaventurados los que trabajan para lo eterno. Porque lo de aquí, aquí se queda. Y lo de aquí no ayuda para nada en lo de allá. Lo de allá sí ayuda para mucho aquí, fíjese qué cosa, ¿no? Pero lo de aquí no ayuda para nada allá. ¿Está usted aquí? Ahora este capítulo 40 comienza diciendo que estando en la cárcel, alabado sea Dios, pasa un suceso con dos de los siervos de Faraón, el panadero y el copero. Cometieron algún tipo de delito, no sé si político o lo que sea, pero cometieron un tipo de delito. Y Faraón se enojó contra los dos, contra el jefe de los coperos y el de los panaderos, y los puso en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, donde José estaba preso. Y el capítulo anterior especifica que esa cárcel quedaba en la propiedad del amo de José, y que ahí estaban los presos que solamente eran por cuenta del rey. O sea, algunos asumen que todos eran presos políticos, pero como los tipos de gobierno son diferentes, en aquel tiempo era un gobierno monárquico y de alguna manera puede decir totalitario, porque eran monarcas que ellos decían la última palabra siempre. Entonces tal vez no se le podría llamar presos políticos, porque no habían políticos. No sé si me entiende. O sea, no había democracia, no había partidos políticos, no había ese tipo de cosas. Mírelo desde el punto de vista que usted quiera, pero la Biblia dice que allá estaban los presos que eran por cuenta del rey. En
una parte de la propiedad, porque el capitán de la guardia, que era el amo de José, tenía unas propiedades muy grandes, y en alguna parte de su propiedad, o digamos de su hacienda, de su finca, en alguna parte estaba esa cárcel. Allá era donde estaba José, y allá fue donde José, Dios lo volvió a levantar a los ojos del otro, y allá era donde José trabajaba, y el patrón de la cárcel, o sea, ¿cómo le llaman? El director de la cárcel cobraba el sueldo y engordaba, y José trabajaba. Y dice, y no tenía que hacer nada, el otro no, José lo hacía todo. Pero Dios hace eso porque Dios es el que sabe para dónde lo lleva. Usted y yo no sabemos para dónde vamos. Nosotros los seres humanos, dicho de alguna manera, podemos decir en términos de conocimiento de nuestra propia vida, en nuestro futuro, que nosotros no vemos más allá de la punta de nuestra nariz. Porque en términos de planes podemos hacer todos los que queramos, pero realmente en saber a dónde vamos a llegar no lo sabe sino el Señor. Piense usted en este momento en Nepal. ¿Cuánta gente creó su empresa? Nepal, un sitio bueno, un sitio para hacer empresa, porque es un sitio apenas queriendo sacar la cabeza en desarrollo. Y ese es el sitio, voy allá, y levantó. Ahí no vaya a creer usted que es como la gente se imagina, porque dijeron eso era que no habían casas, no. Allá habían casas, edificios, carros, de todo, hotelería, de todo. Ay, que el país era pobre. Mira, hermano, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se ve. Igual dicen por allá en otras partes del mundo que nosotros aquí todavía nos vestimos con taparrabo, dicen. Sí, nosotros una vez con mi esposa le mostramos un libro de una de las ciudades que menos sería para mostrarlo en ese momento. Era Barranquilla, en ese momento no estaba como está hoy, un poco más desarrollada. Y le mostramos un libro con fotos y dice, esto es Colombia, estaba mostrando eso. Y la gente decía, no nos engañe, no puede ser, no, usted no diga, no, eso no, usted nos está engañando, es que lo hicieron al revés, es que falsificaron las fotos. La gente siempre tiene esos pensamientos. No, allá también había gente en Nepal creando empresa y armando sus cosas, y tecnología y turismo. También tienen aeropuerto y buses, todo. ¿Y qué cree usted que pasó? Que todos los empresarios que crearon empresa en este momento están prósperos. Habrá quienes crearon empresa y se esforzaron, y en este momento, si es que no fallecieron, están en la ruina total. ¿A qué es lo que yo me refiero? Que los planes, si uno puede hacer planes, uno puede esforzarse y decir yo quiero, yo sé para dónde me dirijo, y de hecho tiene que tener una idea y tiene que saber más o menos apuntarle al sol para que le pegue aunque sea la luna. Pero en último, la última palabra de la vida de uno, ¿cuántos entienden lo que quiero decir? La última palabra de que realmente quién llegará a ser usted en esta vida está en las manos del Altísimo, del Todopoderoso. José está en esa cárcel y Dios sabe para dónde quiere llevar a José. Usted está en un problema, tranquilo, que Dios sabe para dónde lo quiere llevar. Uy, no, pero yo estoy pasando por una. Tranquilo, déjese llevar, que el que sabe para dónde lo quiere llevar es el Señor, no es usted. Levante la mano el que cree que realmente usted está en las manos del Señor. Con sinceridad, no que usted haya cumplido esta noche, no. Usted dice, no, pues sabe que yo no, a veces no entiendo ni veo nada, pero sí creo que el Señor sabe para dónde me quiere llevar. Levante la mano el que cree eso, que Dios sabe para dónde lo quiere llevar. Dígalo así, dígalo: Dios mío, yo estoy seguro que tú sabes para dónde me quieres llevar. Está probablemente con un poquito de fatiga en el estómago, hambrecita, hay días que no come bien, o se salta una comida y en vez de 3 son 2, y también tiene hijitos y todo. Tranquilo, el Señor sabe para dónde lo quiere llevar. Con seguridad, se lo digo con seguridad, Dios sabe para dónde lo quiere llevar.
Porque el Señor dijo: mire las aves del cielo y verá que ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego hace la pregunta del millón: ¿no valéis vosotros mucho más que esos pajaritos? Por supuesto que sí. Entonces tenga esa seguridad. Este hombre está ya en medio de su tragedia, pero era que Dios lo estaba llevando a la cárcel, porque si no lo lleva a la cárcel nunca llega al palacio. ¿Qué cosa, hermano? Si no lo lleva a la cárcel nunca llega al palacio, porque era en la cárcel donde estaban los presos del palacio. ¿Qué cosa, no, hermano? Era en la cárcel donde estaban los presos del palacio, y era a través de esos que solían estar en el palacio que Dios iba a llevar a José al palacio. Pero ¿y por qué no se lo encontró en la cafetería? Porque la cafetería de los de a pie no es la misma que la cafetería de los del palacio. Usted sabe que para entrar a una oficina pública, Padre Celestial, el primero que hay que vencer es al celador. Él tiene más poder que todos los demás que están adentro. Aquí no pasa, no pasa. Y le dan una pistola así grande y un radio y una cosa aquí, un bastón de mando, y le ponen un uniforme, y aquí está. No pasa, no pasa. Después comienza del secretario menor, el secretario mediano y el secretario mayor. No, cuando usted llega allá, hace rato fue el jefe que usted busca. Y usted ve en esas oficinas personas que logran pasar, Un día yo voy no a pedir una audiencia, voy a pagar un dinero que debía de una multa por el vehículo que le quedó una multa. Y llego a la oficina para pagar, no voy con un papel, voy a pagar, me llegó este papel. Y cuando llego, el primero que me atraviesa es el celador. Me dice: ¿qué quiere? Así, ni siquiera me dice buenas tardes. Yo, no, ¿qué quiere? Digo: no, que vengo a pagar, pero necesito averiguar. Aquí no hay entrada para nadie. Digo: ¿cómo? Que no hay entrada para nadie. Digo: entonces ¿cómo paga la gente? Eso averígüelo en otro lado, no tengo por qué decirle. Yo me retiré un poquito así antes de que, ¿cierto?, cosa complicara más. Cuando llega un señor igual que yo: vengo con este recibo porque voy a pagar. ¿Dónde tengo? Yo no sé de eso, pero se supone que vengo a pagar. ¿A mí qué me importa? El celador. El otro se enojó y va abriendo su billetera y saca su carnet. Soy abogado, me importa un comino, le dice el celador. Voy a demandar, demande al que quiera, yo soy el celador. ¿A quién va a demandar usted? ¿Al celador? Que es que aquí yo hago respetar. Y se lo dijo así en la cara. Eso me han dicho aquí muchos. Todos los días llega gente como usted, creído: aquí el celador soy yo y de esta puerta no pasa. ¿Y no pasó? Qué cosas, ¿no? Dios es el que sabe cómo va a hacerlo entrar a uno donde uno necesita entrar. ¿Cómo voy yo a entrar al palacio del faraón? No, yo soy fulano de tal, voy a entrar al palacio. Padre Celestial, a saber cuántos celadores habrían. Primero, esos anillos de seguridad que hay alrededor de esas casas presidenciales. ¿Cuándo llega usted allá? Intente entrar al jardincito presidencial y usted verá lo que le pasa. Pero Dios necesitaba a José adentro, y para poderlo entrar le tocaba en la cárcel, porque en la cárcel era donde se iba a encontrar con un hombre de confianza de Faraón, que sí estaba todos los días en contacto con Faraón, porque Dios sabe con quién necesita. Hay gente que cree que no, yo solo me he levantado a pulso en la vida. No diga mentiras. No diga mentiras, que en esta vida uno siempre necesita de otros. Que yo me he levantado yo solo a pulso en la vida, es puras mentiras. Vamos a suponer que no, porque es que yo hago empanadas y si la gente no me las come. Si no me las compran. Dios sabe.
Y Dios siempre tiene gente clave para las cosas que Él quiere hacer con uno. Nunca se le olvide de eso. Por eso es que uno tiene que tener cuidado en la vida. Dios siempre tiene gente clave para las cosas que Él quiere hacer con uno. Y a veces uno se cree grande y menosprecia a todo el mundo, habla mal o tal vez un poquito así como el celador que yo le digo, así, sin saber uno que a veces ese que uno hoy ve mal, que era un preso, es el que mañana Dios va a usar para que yo pueda entrar al palacio de Faraón. Ese que hoy parece estar en desgracia puede ser mañana el que me lleve adentro del palacio. Yo tuve la dicha en términos espirituales de trabajar con un hombre de Dios que en su tiempo fue muy conocido. Pero bueno, cuando llegan las personas que Dios usa y todos ellos ya tienen todo su gente, todo organizado, todo. ¿Quién se arrima por ahí? Y menos uno, un desconocido. Pero Dios me dijo, estando en una ciudad, váyase para tal parte. Y yo digo, yo fui a ver la campaña y a disfrutarla y a disfrutar, a gozarme a la campaña. Pero yo jamás pensé que yo un día fuera a tener aunque sea un cruce de palabras con ese hombre de Dios que era tan famosísimo. Pero cuando yo llego a la casa de quien había sido el pastor que me enseñó, quien era el pastor que me enseñó y me ayudaba, me encuentro un amigo mío que lo conocí hace tiempo. Dios te bendiga, amén, ¿cómo estás? Muy bien. De pronto al rato de estar charlando me dijo, prepárate que esta noche cantas en la campaña de ese predicador. Y digo, ¿ah? Y yo le dije, déjate de bromas pesadas. Tú bien sabes que cuando llegan estas actividades ya lo traen todo. Y menos ir a poner un mocoso como yo, tenía 16 años. Seguimos hablando y al rato me dijo, vete preparado que esta noche cantas. Vas a dirigir en esa campaña. Dije, hombre, déjate de ponerte en esas cosas. Yo vivía en un barrio, como decir aquí, el Café Madrid o los Colorados por allá, o el Pablón. Y aparte de todo eso, uno es un niño y los que Dios ha levantado pues ya están en su posición y están rodeados. Pero cuando iba saliendo yo para irme a mi casa a arreglarme, me volvió a decir, no te vayas a ir sin saco y corbata, que esta noche vas a dirigir. Yo me fui para la casa y me fui pensando que por si acaso me puse la corbata y me llevé un saco en la mano. Yo dije, ¿será broma? ¿Será que o sea, porque la gente a veces le hace unas bromas pesadas? ¿Qué más broma que decirle a usted que es un completo desconocido y hacerlo poner, como dicen por ahí, bien pinchado para aparecer por allá cuando sabe que no? Me llevé el saco en la mano, me puse una corbata y bueno, al fin y al cabo voy para una campaña y me fui. Y cuando entré, me estaba esperando. Ese hermano me dice, ya te están esperando. Entra por aquí. Yo, ¿y por dónde? Me dijo, por aquí, lo sugieres. Ellos ya te dejan pasar. Ven conmigo. Y me fue y me llevó para allá atrás y me dijo, quédate aquí porque ahora te van a llamar por tu nombre, Samuel Mejía, para que pases a dirigir 2 coros. Yo me quedé ahí entre asombrado y asustado. Me dijo, ponte la chaqueta. Puse la chaqueta, ahora te llaman. Y al ratico sí, el que estaba presidiendo, y ahora con nosotros. Ya habían pasado a un pastor, muy amigo mío. Ese sí era ya un pastor de 40 y pico de años, ya yo era un mocoso. Y ahora con nosotros el hermano Samuel Mejía. Ya subí yo, ¿qué va a cantar 2 coros hoy? Me tocó, bueno, vamos a cantar. Yo como no sé cantar mucho, decía, se han dado cuenta y siempre repito lo mismo, canté ese coro que dice, no hay Dios tan grande como tú. Vamos a cantar, no hay Dios tan grande como tú. Y cayó una bendición de Dios.
Y cayó la gloria de Dios y se estremecía el estadio, la gente saltaba y la gente gritaba, la gente danzaba. Y cuando yo, pues como ustedes me ven que yo soy un poquito que camino por la plataforma, estaba más joven, un poquito más dinámico, yo caminaba de un lado al otro cantando, y cuando yo volteo para allá, allá estaba el predicador. Había levantado la cara de donde estaba y estaba mirando quién era el que estaba cantando. Y cuando yo volteo, él me hizo. Y yo le hice así, seguí cantando y terminé de cantar y me bajé. ¿Y qué cosa? Cuando voy saliendo del Coliseo, va saliendo el carro que lleva al predicador. Le dijo así al que lo llevaba en el carro, bajó la ventana y me dijo: te espero mañana a las 6 de la mañana en la casa. Y volvió, subió y se fue. Mañana a las 6 de la mañana en la casa. ¿Cuál casa? ¿Dónde? Así. Y sabe, desde ese día al otro día llegué allá. La historia es que el que me dijo a mí que yo iba a dirigir, yo nunca me imaginé, y ese era amigo personal de ese predicador, de ese gran hombre de Dios. Y él le había dicho en el día: te tengo uno para que te ayude a cantar en la campaña. Es un muchachito, pero a ese me gusta como canta. Yo inicié fue cantando. Yo no sabía que era amigo. Por eso le digo, Dios siempre tendrá gente clave. Pise con cuidado. Él nunca me dijo a mí que era amigo personal del otro. Nunca me lo dijo. Y yo era conocido con él. Pero en ese momento, que yo creo que él me está haciendo una broma, resulta que ese amigo mío, que yo no sabía, era amigo personal de aquel gran hombre de Dios. Y cuando yo iba allá de afuera y se había ido, me alcanzó mi amigo y me dice: ¿qué te dijo? Y me dijo: es que mañana me espera en la casa, que a las 6 de la mañana, a saber Dios en esta ciudad cuál será la casa del predicador. Y me dijo: yo te llevo. ¿Cómo? ¿Y tú vas a la casa de él? Dijo: somos amigos. Mire qué cosa. Usted nunca piense que las cosas que Dios va a hacer con usted las va a hacer usted solo. Dios lo pone a uno al lado de alguien, junto a alguien. Dios sabe con quién, y uno no puede menospreciar. No importa que esas personas en su momento sean el panadero que está preso o sea el copero que está preso. Dice la Biblia que José los trataba bien y los atendía, porque a él le dijeron: atiéndame estos dos presos, y él los atendía. Él nunca se imaginó que esa era la puerta para llegar al palacio. Porque José en ese momento no estaba pensando en el palacio, él estaba pensando en salir de la cárcel, no más. Por eso yo le digo en esta noche: la escuela de Dios funciona de una manera o en medio de situaciones que uno no comprende, hermano. A veces que le puede estar pasando a uno aparentemente lo peor, le está pasando lo mejor. Está donde debe estar, y Dios le va a llevar a quien debe estar en contacto con uno. Mantenga siempre esa tranquilidad de espíritu para saber que Dios está en el control de su vida. Que las cosas más incomprensibles que hoy usted enfrenta pueden ser el momento en el que Dios ya lo tiene listo para hacer algo más que Él ya tiene escrito en el plan para su vida. Acuérdese que después de la hora más oscura comienza a aclarar. Así es. Después de la hora más oscura es que viene el alba, comienza a aclarar. Y Dios tiene lo mismo diseñado para nosotros. La vida de cada uno de nosotros está en las manos del Señor. Yo no sé en qué situación usted estará, no sé cómo le esté yendo, no sé lo que esté pensando, no sé lo que haya dicho, no sé lo que haya hablado con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con la madre, con el padre, con quien sea, o haya dicho con hermano, no sé, pero yo solamente sé que le estoy dando la palabra del Señor. Lo que Dios hace
no necesariamente nosotros entendemos, pero Dios nos está preparando para cosas especiales. Si usted gusta, puede estar en pies.